Déjate envolver por los relatos que inspiran, emocionan y te transportan a otros mundos. En Entre Cuentos, cada episodio es una puerta abierta a la imaginación donde las palabras cobran vida y te invitan a soñar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuentos, un espacio para escuchar las historias de quienes nos cuentan las historias. Hoy tenemos un invitado internacional, es cubano él, radicado en la ciudad de Cali, el maestro Pedro. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bonito estar en Bogotá. Y en este espacio me parece genial que promuevan el encuentro con narradores y con narradoras para hablar un poco de la historia de cada quien. Claro, estamos muy contentos y muy conscientes del personaje que tenemos hoy al frente, entonces nos trajimos refuerzos para una entrevista mucho más amena. Tenemos a la gran Hanna Cuenca. Bienvenida, Hanna. Bueno, yo feliz de estar repitiendo aquí en Compensar. Qué bueno, sí, a nosotros también nos alegra muchísimo más porque en la Feria del Libro fue como un poquito rápido todo, pero bueno. Chévere estar nuevamente acá, Pedro, bienvenido. La primera pregunta que solemos hacer como para ir enrutando el programa es saber cómo empezaste con la cuentería. ¿Fue amor a primera historia? ¿Cómo llegaste a este mundo? Pues mira, en Cuba hay un movimiento muy sólido de narración oral. En los años 80, a partir de la Casa de las Américas y de la figura de Francisco Garzón Céspedes, un dramaturgo, director de teatro, narrador oral, se empezó a consolidar este movimiento en diferentes países, en Cuba primero, luego en México, en España, vino aquí a Colombia también. O sea, fue sembrando como digamos que esta semilla de una nueva expresión dentro de la gran gama de expresiones que hay dentro de la oralidad, que es la narración oral escénica, que es lo que yo hago, que fue lo que me llamó la atención, lo que me atrapó, porque vengo del mundo del teatro, estudié teatro, actuación, dirección teatral, y bueno, cuando vi este tipo de ejercicio, a través de una amiga también muy querida, Mayra Navarro, fue mi maestra, una gran narradora cubana, ya falleció. Pues Mayra me empezó a motivar, empecé a decir, mira, yo creo que tú puedes, cuenta. A mí me da mucho miedo, porque el arte de la narración oral es un arte en el que el narrador está completamente indefenso en su humanidad, en lo que es, en su verdad humana, una verdad humana que se amplifica, que se comparte, que entra en resonancia con las otras verdades humanas con las que está dialogando en el ejercicio creativo de la palabra, pero es un arte de indefensión. Y entonces, a diferencia del teatro, que da más, digamos, más, por decir de alguna forma, más respaldo, claro, porque tienes el vestuario, el maquillaje, el personaje, ¿sí? La interacción con otros, en fin, esto es un arte de uno y de tu propia humanidad. Entonces yo tenía mucho miedo, no me decidía, me gustaba, pero me resistía una y otra vez hasta que finalmente probé. Y yo siempre digo que esto es como un veneno, se te mete en la sangre y una vez que está metido ahí, tú tratas, aunque trates de sacártelo una y otra vez, se activa y ya uno como que como que a esta altura de mi vida lo disfruto tanto, me devuelve tanto, que no puedo dejar de contar historias. ¿Y en ese trayecto cuánto tiempo llevas? Pues hace 36 años. Ya 36 años. Que empecé a contar ya, ¿sí? Antes tuve como 2 años allí de formación, porque había un taller permanente en el que uno se formaba. Conté algunas veces muerto del susto, hasta que, bueno, ya poquito a poco fui perdiendo el miedo y corrí el riesgo de contar historias. ¿Y recuerdas cuál fue ese cuento, ese momento, ese rompehielos para iniciar? Sí, creo que no lo voy a olvidar nunca. Creo que no lo voy a olvidar nunca. Me moría del susto. Fue un cuento, es un cuento bellísimo, que de hecho todavía lo tengo en mi repertorio. Un cuento que me regaló un amigo escritor cubano, Alberto Serret. Ayer estábamos hablando de este hombre, un poeta extraordinario, dramaturgo también. Y bueno, es un cuento maravilloso, maravilloso. Y lo conté y me fue bien. Bueno, me fue regular porque ahí después mi maestra
me señaló algunas cosas que me han servido para toda la vida. O sea, desde esa primera vez que lo hice formalmente en público, los consejos que me dio fueron tan claros, fueron tan inteligentes, tan amorosos, además. Era una maestra extraordinaria. Y te digo que eso que me dijo, que me ayudó a visualizar errores que yo no había visualizado, de los que no era consciente, me han servido, me siguen sirviendo hasta el día de hoy. Qué chévere, qué chévere. Bueno, y en ese trasegar, ¿en qué momento se encuentran ustedes dos en la escena? ¿Cuándo se vuelven cuenteros amigos? Desde que Hanna era chiquita. Estábamos haciendo cuentas. Mira que cuando yo la primera vez que fui a Cuba a un festival fue en el 98. Fue mi primer festival internacional. Vendí mi bicicleta para sacar el pasaporte. Jaime y Carolina me ayudaron consiguiendo los tiquetes. Bueno, esto fue. Y llego a Cuba y conozco a Mayra Navarro, que era la directora del Festival de Cuentos del Buen Humor, se llamaba el festival. Y me dice, ¿y tú no conoces a Pedro Mario? Y yo, no. Pero si vive en Cali, y claro, pues yo era muy nuevita, yo estaba recién empezando a contar, y Pedro Mario se moviera en festivales internacionales, que es algo que realmente, digamos que la pregunta se la volvería a Pedrito, porque fue cuando Pedrito empezó a estar en festivales nacionales o colombianos, que empezamos los narradores colombianos a conocerlo aquí. Los únicos que conocían a Pedro Mario colombianos eran los que estaban viajando a México, a España, ¿no? A otros países. Los que vivíamos aquí no teníamos ese gusto porque él rotaba más por fuera, y aquí en Colombia pues también estábamos recién nosotros empezando mucho el movimiento universitario y solo habían como 2 o 3 festivales grandes, ¿no? Sí, entonces, pues mira que yo en esa época en la que conocí a Hanna también estaba empezando. Yo creo que esto no está empezando todos los días. Sí, bueno, también. Todos los días. Ahora mismo estoy muerto de miedo porque tengo una presentación ahorita más tarde y uno se muere de miedo y uno vuelve a empezar cada vez que se para en el escenario, en el espacio, a contar un cuento. Yo estaba también empezando de alguna manera y no había ido a tantos festivales todavía, ¿sí? Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de conocer a narradores y narradoras colombianos y empezar a moverme en festivales o espacios aquí en Colombia. Y esa posibilidad se me dio muy pronto y para mí este vínculo que tengo con Colombia, que es un vínculo que va más allá de lo profesional, ¿sí? Es un vínculo familiar. Mi esposa es colombiana, mi hijo nació en Colombia. O sea, yo digo que tengo 2 tierras, 2 patrias, soy un hombre privilegiado, ¿sí? Porque donde uno tiene un hijo, ahí ya esa tierra le pertenece a uno, porque el futuro de mi hijo está conectado con el futuro de la tierra en la que nació, por lo tanto con el mío. Entonces, por otro lado, todo lo que traigo de mi tierra, todo lo que sigo cosechando y cultivando de la tierra en la que nací, pues me nutre. Y en realidad, cuando yo llegué a Colombia, empecé a conocer a algunos narradores, narradoras, sus formas de hacer, el estilo de la narración colombiana, que tiene mucho de vibrante, tiene mucho de vida, tiene mucho de espontaneidad. ¿Sí? Yo venía de una escuela más rígida, más ortodoxa, y esta contaminación, la digo entre comillas, positiva, una contaminación positiva que me costó muchos años también ir asimilando, porque ha sido todo un proceso, me ha servido muchísimo. Yo creo que la manera en que yo cuento hoy, cuando me paro en un escenario, es una mezcla de estos dos estilos. De la escuela cubana, de narración oral, que sigue siendo en gran medida apegada a esos parámetros, y del quehacer creativo de los narradores colombianos, que es muy fresco, es muy vital. Está interesante eso. Mira que estoy pensando con eso que dices, Pedrito, porque es como ir en contravía, en caminos contrarios, ¿ya? Los colombianos, como por todo nuestro movimiento tan fuerte en la universidad, también porque un tiempo también tuvimos como un tema alrededor del narrador natural que es muy importante y necesario, pero nos fuimos como un poco al otro extremo, y era el tema de ser demasiado
¿cómo te digo? Del dicho, entre menos leas el cuento mejor, entre más desparpajado y de desparpajado a burdo, o sea, como que tuvimos unas búsquedas así un poco como muy de poca precisión. Nosotros los colombianos somos muy poco precisos. Y eso también nos pasa en el teatro, en las artes escénicas en general. O sea, nos dilatamos mucho, le ponemos muchas cosas, nos importa más como el efecto, la cosa. Y en cambio, desde toda la línea de la narración oral escénica que venía de Cuba, es la precisión. La palabra, uno se busca la palabra precisa que te lleve a la imagen precisa con el gesto preciso. Entonces me parece muy lindo lo que dices, Pedrito, porque realmente somos muy complementarios entre la narración cubana y la narración colombiana, porque ¿qué nos falta a nosotros? Precisión, limpiar tanta cháchara y tanta cosita que a veces ponemos, acortar las cosas, hacer gestos más limpios y claro, cuando hay demasiada pulcritud, que es el otro extremo, también, como decía Pedrito, es muy rígido o se siente más acartonado, menos cercano, menos coloquial. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, ese camino de soltar un poco lo que está tan preestablecido y como alivianarse y dejarse jugar por lo coloquial, fluir. Es un fluir donde entonces todo es más orgánico, ¿sí? Sin perder el rigor de lo escénico, ¿sí? de la precisión, que siempre hay que tenerla en cuenta. Entonces también jugar con la fluidez, la flexibilidad, la familiaridad, la cercanía, ¿sí? Entonces tratar de generar ahí un espacio de búsqueda creativa muy interesante. Yo creo que esa ha sido mi experiencia y para mí ha sido muy enriquecedor el encuentro con estas propuestas colombianas. Yo quiero hacer una anotación ahí, y es que yo siento que eso es lo que da un alto nivel de calidad en escena. En serio, o sea, los narradores colombianos que yo admiro profundamente son los que han podido llegar a que uno los mira y uno dice, claro, qué inteligencia, dice esta palabra, dice esta, es preciso, pero además yo siento como si le acabara de inventar, ¿me entiendes? O sea, y me hace vivir la historia y siento esa emocionalidad, pero también esa certeza, y eso me pasa como con los más duros, ¿no? Entre los que yo cuento a Pedrito, porque de verdad admiro muchísimo su trabajo, de España, de México, etcétera, los narradores que logran ese punto entre ser completamente vivaces, cercanos y casi que familiares, en la misma medida en que son tremendamente mordaces, elaborados, bien construidos, precisos. O sea, eso es así, eso es maestría, en últimas, ¿no? Creo yo. Entonces creo que en este tema se abre eso, que a veces podemos experimentar mucho y es muy válido todo lo que hacemos todos, pero creo que de mi parte, mi admiración y mi reconocimiento de ese nivel de maestría, para mí es quienes logran eso. Claro, y de fidelidad también con el quehacer creativo de este arte, que es un arte de reinvención, ¿sí? No es un arte de reproducción, no se trata de todas las noches subirte a hacer exactamente lo mismo, aunque ya uno tenga una práctica que se va consolidando y que te acerque a una versión ideal de tu historia, porque la has confrontado con públicos, con espacios, con tiempos, y la historia ha ido madurando. Siempre la oportunidad de reinventar tiene que estar puesta sobre la mesa. Cada vez que uno narra esa historia es nueva. Para mí, porque la estoy narrando frente a un público que es nuevo, que es otro. Sí, claro, y un cuento no se cuenta dos veces igual. Efectivamente. Por más que uno si no quiera, se mata. ¿no? Uno tiene palabras claves, ¿no? Que sabe dónde va a caer la idea, pero no tiene una forma... Ese es el juego, de reinventar, de captar lo que el público está sugiriendo, con la mirada, con las actitudes. Es que mira que ahí la definición de la precisión no tiene que ver con que te repitas, sino ser preciso es, por ejemplo, entender la diferencia de eso, que decir, se regó el agua, a decir, cayeron 7 gotas de agua, o tener la imagen de cómo baja el agua, la precisión. Entonces, cuando tú ya la incorporas, ella sale, porque es un recuerdo tuyo, pero tú ya sabes realmente, encontraste varias maneras incluso de transmitir esa imagen, que es precisa. No es, ¿no? Ahí, llegó, y eso nos pasa, y está muy bien, pero luego cuando entre más elaboras el cuento, es como si fueras encontrando muchas más formas de que quien lo pueda imaginar, lo imagine
más nítido, por así decirlo, ¿no? Como, ahí sí como con más píxeles o, ¿no? Sí, más calidad. Más HD. Ajá, exacto, full HD. 4K. Como la canción. Sí, claro. Bueno, y para llegar a eso se requiere como un proceso creativo y también interpretativo de lo que uno está viviendo al frente, ¿no? El público que uno tiene al frente. ¿Cómo llegas a ese punto de poder analizar el público y convertir la obra a ese escenario? Bueno, yo valoro muchísimo la oportunidad de tener idea anticipada de quién va a ser el público con el que me voy a encontrar, ¿sí? Que no me digan, no, son adultos. O sea, si me pueden dar más detalles, mira, son adultos mayores, ¿sí? O son adultos jóvenes, o son adolescentes, pero son adolescentes de 14 años, que no es lo mismo que un adolescente de 18. O sea, todas esas especificaciones yo creo que son válidas para uno. Es un público familiar, ahí se va a estar todo el mundo, va a estar papás, mamás, abuelos, niños, niñas. Entonces, ese tipo de especificación me ayuda muchísimo a pensar, bueno, con este público, ¿cómo voy a dialogar? ¿Sí? ¿Qué propuesta yo puedo compartir con el público para que podamos consonar, resonar en el ejercicio del narrar? Porque yo cuento el cuento, pero el público lo está también reinventando conmigo. O sea, es un acto de co-creación. Lo que yo sugiero, el público lo debe ver en imágenes, lo debe sentir, se debe emocionar. Si yo elijo el cuento, porque son los cuentos que a mí me gustan como narrador, y yo digo, este cuento a mí me queda precioso, yo no pienso quién es el público, entonces puede que por muy precioso que sea el cuento para mí, no enganche, no choque, no encuentre un nicho allí para florecer en emoción con el público. Porque el público, ese cuento no le dice mucho. Entonces creo que es importantísimo el conocimiento, tener toda la información que uno pueda del público con el que va a interactuar. Sí. Eso es clave en este ejercicio. Pues ahí yo hago una salvedad, y es que una cosa es de lo que habla Pedrito respecto no solo a leer el público, sino a tener un repertorio idóneo pensando en el público. Otra cosa que tiene también mucho que ver con algunas cosas en las que caemos muchísimos, sobre todo nos pasa mucho en Colombia, es congraciarse con el público. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es que yo lleve un cuento que yo creo que tiene una información valiosa para ese público. Por ejemplo, para los niños el tema de la muerte, por ejemplo, del duelo, es algo importante porque están aprendiendo a vivir, ¿no? A elaborar eso. Igual para todos. Todos los humanos necesitamos elaborar la muerte, eso no tiene. Y hay diferentes formas, o la ausencia, o etcétera, lo que sea. Que yo tenga un cuento sobre ese valioso no significa entonces que yo cuando vaya a contar con niños vamos a aplaudir, otra vez aplaudir, porque ahí es solo congraciarse, pero no lleva a ningún lado. Y esa también es una diferencia de calidad, si te das cuenta. Cuando muchas veces buscamos solo congraciarnos con el público y no pasa nada más. Es muy distinto a esto que dice Pedrito, que tiene que ver con yo entender con qué público voy a narrar y en ese sentido elaborar y escoger un repertorio que nutra a esas personas o que les proponga también una interacción porque está relacionado con algo que les interesa, no solo que les hace pasar el tiempo, ¿no? Que es distinto, creo yo. Claro, porque ahí está de por medio la razón de ser del ejercicio del narrador. ¿Por qué quiero contar historias? Para que me amen, para que se rían de lo que hago, ¿sí? Para que les parezca increíble, o porque en ese encuentro estamos dialogando en términos de humanidad, en términos de crecer como personas, en términos de poner en palabra emociones, situaciones vitales importantes como esta que Hanna estaba ahora mencionando. O sea, ahí está la postura del narrador. Ahí está el por qué uno elige este camino, por qué uno persiste en seguir contando cuentos a pesar de todos los obstáculos que hay, a pesar de que no sean muchos los espacios que se habiliten para recibirnos, a pesar de que haya que estar todo el tiempo como que luchando para que se reconozca el valor de lo que uno está haciendo en una época audiovisual como la que estamos, que lo transversaliza por completo absolutamente todo, y que para bien y para mal, ¿sí? Cada vez son menos los espacios propensos para la escucha
atenta. La gente está muy saturada de muchas cosas y pues cuesta que decida elegir un tiempo para ir a escuchar a alguien que le quiere contar una historia. Cuando ocurre y se da el milagro, la gente, uff, ¿y esto existe? Esto es de verdad, o sea, yo por qué no me había enterado. Lo digo por mí mismo, o sea, por mi experiencia como público, que la he tenido y ha sido así como una epifanía. Yo digo, es que esto no puede perderse, ¿sí? Esto no se puede perder. Y también, bueno, he tenido otras experiencias de las que salgo diciendo, si yo no contara historias, no volví a aparecerme nunca en ningún espacio donde se mencionara ese tipo de cuestión, ¿no? De que hay alguien que va a contar un cuento. Ahí no volvería. Porque hay de todo, es realmente complejo. Ya, pero y para llegar a ese punto uno de ser memorable, ya lo tiene memorable, tiene que tener como un repertorio. ¿Cómo se construye ese repertorio entre obras personales, obras de otros? ¿Cómo se escogen los cuentos? Sí, mira, hay muchas líneas de fuentes para que el narrador vaya construyendo su repertorio. Yo tengo un repertorio que he ido construyendo a lo largo de 35 años y muchos cuentos se han quedado. O sea, muchos cuentos yo reviso, yo tengo una metodología que hago un listado con el título de los cuentos, porque de hecho yo no me sé ningún cuento de memoria, ¿sí? Ninguno. O sea, son todas mis propias versiones que he ido construyendo, que he ido reinventando, y yo con el título me vuelvo y me conecto y vuelvo y recupero el cuento, lo reinvento, lo narro, en fin. Pero ya cuando veo esos listados que tengo, incluso los más viejitos, empiezo a ver cuentos que no sé cuáles son, porque tengo el título, pero ya no me acuerdo. Se me fueron, quedaron, ¿sí? Llegaron, los conté y como mismo pasó el tiempo, fueron perdiéndose. Entonces, es una construcción que viene de historias de tradición oral, historias literarias de autor, versiones de esas historias, historias propias, mitos, leyendas. O sea, hay una fuente muy amplia de donde ir a ir construyendo repertorio. Tiene que ser, es muy importante que el cuento que uno elige, pues en primera instancia vibre con uno, ¿sí? Que uno se asombre con esa historia, que uno diga, uff, qué cosa, me ha tocado el alma esta historia por esto, ¿sí? O me ha sobresaltado, me ha enojado, algo que me moviliza realmente a fondo y que yo digo, no, yo quiero contar esta historia, porque yo quiero que esto que he sentido, de alguna forma también lo sientan los otros. Y porque quiero que esta historia, lo que esta historia me ha hecho reflexionar, lo que esta historia me ha dejado como universo de sentidos, se amplifique, porque creo que es valioso para todos. Entonces, ahí, por lo menos para mí, esas son claves en mi repertorio, ¿sí? Me encantan las historias que tienen muchos matices. O sea, no historias que sean, por ejemplo, que yo diga, no, porque esta es una historia de humor, o porque esta es una historia de amor. O sea, que no sea una historia que solo vaya en esa línea, por decir de alguna forma temática, sino que sean historias que lo mismo tengan humor, amor, que haya dolor, incluso en la misma historia, sorpresa, ¿sí? Que sean historias muy, muy complejas en su estructura. En su estructura, digamos, temática, de líneas de movilizar emociones, sentimientos, pensamientos, reacciones. O sea, me encantan esas historias, me parecen un reto tremendo, pero son las que más me gustan. ¿Y tú? ¿Cómo construyes ese repertorio, esa...? Sí, pues yo creo que el repertorio se construye sí por enamoramiento, o sea, y creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no, José? Uno ve un cuento, lo escucha y uno como que siente el clic ahí, que, ¿no? Algunas veces llegan a buen término. Eso sí, en remojo he tenido, pero todos los cuentos del mundo, ¿no? Y se quedan muchos ahí. Incluso hay unos que después de años, como que uno dice, ay, ¿verdad que yo había querido alguna vez? O se lo escuchó en otro cuentero y uno dice, ay, yo que tenía. Sí me acuerdo que yo tuve ganas de contar ese cuento, pero nunca cuajó, ¿no? Porque también es como un tema de maduración. A veces he hecho búsquedas objetivas, es decir, quiero contar un cuento de terror.
No ha funcionado. Conclusión, no, porque esas búsquedas objetivas, pues claro, lo que hago es leer cuentos y encuentro cosas que me gustan, pero eso, quedan allí porque no hay, en cambio, el cuento con el que te topas, así, que escuchas, que lees, que sí creo que está en ese tema como de esa coincidencia mágica y porque te lo topas y te llama la atención. Es porque hay una cosa linda que decía Nicolás Buenaventura y creo que la dije la vez pasada también, es el cuento que te genera preguntas, ¿no? Porque el que ya te da respuestas, o sea, cuando ya, y por eso uno también deja de contar muchos cuentos, ¿no? Porque ya como que uno, bueno, hay unos que tenía que luego yo dije, yo cómo contaba esa vaina tan misógina, tan machista, claro. Y también eso, hay cosas que ya te dejan de decir, o sea, cuentos que antes te movían la fibra, pues tu vida cambió, tu forma de ver el mundo cambió y ya, pues, ok, no me interesan tanto. Y hay otros que reaparecen y se transforman, que eso también es bonito. O sea, cuando de pronto un cuento queda por ahí y el día que vuelves otra vez a sacarlo y de pronto empiezas a encontrarle cosas nuevas y uno dice, ¿no? Como este cuento yo no me había pillado, ¿qué? Y se abre otra línea de exploración, de imaginación y de narración que vuelve a colmar sentido. Y me pasa también con los cuentos que escucho. Entonces, hoy que estuve escuché varios cuentos de Pedrito esta mañana que no había escuchado, pero sí había escuchado el de la guitarra. Y mira, me gustó mucho y entendí más lo del sofá. Es que hay algo que es el sofá y yo no sabía que La Habana tenía un sofá. Entonces ahí sí le doy el pie a Pedrito para que nos explique lo del sofá. El malecón de La Habana, que tiene 7,5 kilómetros y pues toda la gente de La Habana y ya de Cuba se refieren a él como el sofá, porque es un lugar donde la gente va a sentarse todas las tardes, lo mismo hablar cualquier cosa, que a enamorarse, que a decirse adiós, que a tirar las penas al mar, pero las penas en el Caribe casi todas nadan, así que suelen volver. Y hablando ya como de esa parte emotiva, una anécdota que te haya pasado en alguna función, algo que haya marcado la carrera como narrador. Mira, a mí me hace una cosa que me marcó, o sea, primero me dejó un poco como no sé cómo decir, como confrontado, ¿sí? Pero confrontado con mi responsabilidad. Me hizo, yo sabía que este es un ejercicio muy responsable, pero también estaba un poco que empezando, ¿sí? Y tenía en foco muchas cosas que considero importante del oficio del narrador, pero no había llegado a situar de una manera tan clara la responsabilidad que tiene el narrador con lo que dice y el impacto que puede tener en quien está del otro lado. Y eso me ocurrió en un festival que estuve en Agüimes, en las Islas Canarias. Yo conté una historia que me fascina, una historia bellísima. Esta historia habla de una mujer que está muy vieja y sus hijos están lejos, ¿sí? Ella de todas maneras es feliz, alimenta unos pajaritos que vienen todos los días a saludarla y el jardín del ancianato en el que está. Y un día la señora se muere y, bueno, el asunto es que le preguntan por sus hijos y ella dice que cada uno hace su vida, que están en lo suyo. Y a los pajaritos, cuando terminan de picotear la galleta, la señora le dice, bueno, arriba, a volar, que para eso tienen alas, para volar. O sea, es una mujer que libera, es una mujer que no está amargada porque está vieja, porque está sola, ¿sí? Y muere. Y cuando muere, esta mujer, los pajaritos vuelven al jardín esperando que salga a su mano a regalarles el pedacito de galleta. Es una historia muy bella. Y yo la conté en ese espectáculo y recuerdo que al final ya de todo se me acerca una señora y me da las gracias. Me dice, quiero darte las gracias porque esta historia que has contado de la anciana, de los pajaritos y de la forma en que ella le dio alas para volar, tanto a sus hijos como simbólicamente también lo hacía con los pájaros, como que esa es la misión de una madre. Mira, a mí me ayudó muchísimo. Entonces me contó que su hijo había muerto en un accidente, un muchacho, un adolescente. El muchacho se quería ir a esquiar y ella que no, y bueno, finalmente le propició todo para el viaje, el muchacho se mató. Y ella desde entonces llevaba ya más de 10 años que no se recupera de esa pérdida, una pérdida muy dolorosa.
Y me dijo algo que para mí fue muy contundente. Me dijo, mira, esta noche yo me sentí liberada, porque esa historia me hizo darme cuenta de que yo hice lo que tenía que haber hecho, que era darle las alas que él necesitaba. Yo no sé si ahora cuando yo llegue a mi casa yo voy a seguir sintiendo ya estoy esto. llorando. Claro que fue muy impactante. Me dijo, yo no sé si cuando yo llegue a mi casa yo voy a seguir sintiendo esto. Ojalá. Pero si no, igual te quiero dar las gracias profundamente, porque por lo menos ahora, de hace media hora para acá lo estoy sintiendo, y nunca lo había sentido de hace 10 años. Entonces eso me dije, o sea, esto es una cosa muy seria. Esto no es solo que yo cuente una historia porque es hermosa, porque me gusta, porque habla de valores humanos, porque nos confronta con los sentimientos más caros. No, aquí hay mucho más en juego. Aquí hay mucho más en juego y yo soy muy responsable con lo que yo elijo decir. O sea, es algo que cualquier persona que está ejerciendo la comunicación en cualquiera de sus manifestaciones debe saber. Debe saber que debe responsabilizarse al máximo con lo que dice y cómo lo dice. Entonces, eso para mí fue algo que me chocó, o sea, me chocó positivamente, porque me abrió también un espectro de aprendizaje, de darme cuenta de esa responsabilidad. Mira que ahora que lo dices, y creo que contigo también lo hablamos, y esa es la entrevista, creo que la 17 o la 18 que lleva este programa. Y varios cuenteros han contado alguna anécdota acerca de eso, de que liberaron a alguien o le ayudaron a alguien de una manera así, desinteresada, sin programarlo, sin... Claro. La cuentería termina haciendo como siendo como un trabajo social, ¿no? O sea, donde uno termina como en ese oficio de contar alguna historia que no le parece bonita, termina también ayudándole a otra persona. Sí, mira que cuando uno cuenta una historia, está poniendo sobre el espacio las cosas que nos unen como especie. Sí, son cosas que a todos nos atraviesan, que tiene que ver con lo humano, son universales. Entonces, yo creo que por eso la gente todavía disfruta mucho escuchando historias, porque es una forma de escucharse, de escuchar sobre su propia vida, sobre lo extraño, sobre lo circunstancial, lo complejo de nuestra propia existencia. ¿Sí? Eso que el otro está narrando tiene que ver tanto conmigo, tiene que ver con alguien que conozco, o con algo que yo viví, y eso me jerarquiza de alguna manera, me ayuda a leerme a mí mismo. O sea, es un ejercicio muy poderoso, muy, muy necesario en estos tiempos. Sí, y creo que lo que dices de la responsabilidad, Pedrito, porque es que pues estamos en un tiempo donde la posverdad, ya ni siquiera existe la palabra posverdad que existía hace 3, porque ahora ni importa si es verdad o no, ¿me entiendes? Hay un nivel de irresponsabilidad colectiva y consensuada, que no importa lo que digas, si es verdad, si sucedió, si es cuidadoso, si lastima a otros, y hemos ido ampliando cada vez más los permisos para que esto suceda. Entonces creo que ese llamado también desde la narración, y creo que desde todos los espacios finalmente, pero creo que en este momento una de las cosas que pensaba en estos días era, ojalá uno pudiera irse a narrar al gato, al perro, al que se encuentra, mejor dicho, no solo esperar el contexto de la estructuración en un margen de lo escénico, de lo cultural, etcétera, porque estamos llegando a unos días donde se necesitan mucho las historias, se necesita reconocernos en lo humano, reconstruir tejido, necesitamos fortalecer eso tan profundamente humano de la solidaridad, de la posibilidad de asombrarte, de soñar, de desconectarte de todo este odio también que circula, de toda esta sensación que está muy fuerte dentro de los ámbitos de muchos países, porque además estamos en un momento muy loco, y creo que ahí las historias son las que pueden tejer, y no solo las historias, todo lo estético, lo artístico, o sea, todo lo que está conectado con lo humano, y sí es nuestra responsabilidad pensar, así sea algo chiquito, pero ¿qué vamos a hacer con eso, no? O sea, ¿qué voy a hacer con este don, no? Porque quienes estamos aquí tenemos ese amor y ese don, son las dos cosas juntas, ¿no? Como esa posibilidad de que lo que hacemos, tenemos esa posibilidad de hacer algo que nos gusta, que nos enamora, que nos
que es chévere, y además la gente se conecta con eso que hacemos. Entonces, ajá, ¿no? Es una pregunta que abro no solo para mí, sino para los cuenteros en general y para todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, claro, y además que, o sea, hemos vivido, digamos, el tema de la pandemia, ¿no? Que ahí es donde viene la digitalización de las cosas. En este episodio de la humanidad, por así decirlo, muchos cuenteros se volcaron a contar historias a través de las pantallas. Sí, como que se creó como una cuarta pared ahí, ¿no? Porque uno como cuentero vive del público, de esa complicidad, de esa cercanía. Pero esa labor, ¿cómo se diría? Esa responsabilidad social, por así decirlo, claro, sí se cumplía porque los cuenteros se volcaron a eso y cada quien lo hacía de manera independiente, no había quien pagara por un like en YouTube, una cuestión así. Entonces, ¿cómo seguir manejando la cuentería y este tema de la oralidad en medios digitales? ¿Cómo mantener ese camino ahí? Yo creo que lo importante ahí es el propósito. Tiene que estar muy claro el propósito, tiene que estar muy claro el fin, tiene que estar muy claro cuál es el impacto que va a tener eso para quiénes, ¿sí? En qué circunstancias, todo eso. Mira, yo hace poco estuve participando en una convocatoria solidaria a raíz de lo de la DANA en España, este problema que hubo allí en esa región, que tantos muertos, tanta gente sin casa y demás. Un grupo de narradores de esa zona fueron afectados, se quedaron sin nada, y otro grupo de narradores de otras regiones de España convocaron a narradores, tanto españoles como de otros lugares, a un acto solidario de que uno narrara un cuento para una persona, para las personas que estaban haciendo donaciones. O sea, yo donaba o dinero, o comida, o lo que fuera, y a cambio me ofrecían que un narrador me contactara para contarme un cuento. Ay, qué belleza. Fue una cosa bellísima. Podía ser por teléfono, ¿sí? En Face, o sea, en llamada de estas de videollamada, para que pudieran ver a la persona. Pero a mí me pareció un acto solidario tan bello, con tanto sentido, tan necesario, porque bueno, la persona era solidaria y donaba, y a cambio recibía también un regalo, que era un cuento, contado. Si la persona podía decir de qué le gustaría, o sea, cuál sería el tema que le gustaría, del tema para el cuento, y ellos lo ponían en la plataforma, y decían, vea, esta persona de tal lugar que perdió también familiares, y porque era tanto para los que estaban atravesando momentos difíciles, como para quienes estaban donando. Y fue un movimiento que duró varios meses, ¿sí? Fue muy bello, y creo que fue un lugar donde la palabra en estos canales digitales de los que estamos hablando volvió a ser de nuevo tan necesaria, tan útil, con tanto impacto, con tanto alcance como cuando la pandemia. Qué belleza. Sí, ha demostrado que en estas circunstancias cumple un rol ya no solamente estético, ¿sí? Sino también de carácter social, comunicativo. O sea, es muy valioso. Sí, son esas como esas pequeñas victorias, esos pequeños premios que le da a uno la vida de narrador, ¿no? Adicional a eso, yo sé que has ganado algunos premios, Cuchillo de Oro, creo que se llama. Cuchillo Canario. Eso, Cuchillo Canario, no sé qué el oro, pero debe ser por la entrevista. Ojalá fuera de oro. Pero bueno, no se olvida. Pero o sea, sí. Y no, y el sentido que tiene ese premio, bueno, fue el primer premio que recibí. Cuchillo Canario es un premio que otorga este festival de Agüimes. Lo han recibido narradores muy importantes y narradoras, y yo me siento súper orgulloso de tener ese premio. Es un premio de reconocimiento por un trabajo creativo importante y, mejor dicho. Y adicional a ese hay otro que se llama el Chamán, ¿no? Otro premio. El Premio Iberoamericano de Narración Oral Escénica Chamán lo otorga la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral Escénica. También lo han recibido narradores y narradoras muy importantes. Es uno de los premios que más reconocimiento tiene. Un privilegiado. Qué lindo. ¿Usted cree que lo iba a traer? ¿Le traje un premiado? Sí, no, yo sabía que. No, por favor. Sí. Claro, pero mira que hay una cosa muy interesante ahí, y es que estos premios surgieron, son de hace muchos años, y de alguna manera
eran un espacio, porque muchos de ellos ya no se dan, y están relacionados con esos espacios de construcción de sector y de gremio que generan unos reconocimientos que permiten también tener referentes. Es decir, cuando yo veo que alguien tiene un premio o que es reconocido en un país, que tiene, entonces yo lo tengo como referente. Aquí en Colombia tenemos referentes pero hay muchas personas que están contando y no tienen claro qué referentes tienen. No saben quiénes son sus referentes. Y eso es muy triste porque finalmente sin referentes yo tampoco puedo construir nuevas cosas. Imagínate a alguien que haga una película sin haber visto los clásicos del cine, que no haya visto nunca Casablanca, que no haya visto nunca El acorazado de Potemkin, que puede igual hacerlo, pero y de ahí en adelante hasta haber visto ahorita La sustancia, pero todos son referentes, desde muchas formas, y eso es importante dentro del movimiento de narración oral y nos está haciendo falta. Estamos como un poco así, digamos que sin construir algunas cosas que nos ayuden de nuevo también a darle lugar y a entender, obviamente, que cuando alguien también se gana un lugar es por estas cosas que hemos estado hablando. Mira que hemos estado hablando de repertorio, responsabilidad, precisión, conexión con el público. O sea, ahorita hemos estado enumerando una cantidad de cosas que son las que generan una estructura de un referente de lo que sería un buen narrador oral, ¿sí? No. Entonces, que tiene que ver con la maestría otra vez del oficio. Entonces, no sé, ahí me parece interesante que la conversación ha ido aportando muchos elementos al respecto. Sí, claro. Además, porque Entre Cuentos nace con esa necesidad de devolverle valor a la cuentería, no porque no lo tenga, no porque se haya perdido, sino porque creo que se ha pasado por alto en muchas situaciones, ¿sí? En muchos festivales como que se ha bajado la cantidad de cuenteros, ¿sí? Yo estuve como público en muchos, y decía, pero cada vez son menos y cada vez son los mismos. Entonces, como yo adoro la cuentería y la universidad me dijo, venga, si hagamos esto, hablemos con los cuenteros, surge esa necesidad de devolverle como ese... Sí. Mira que yo creo que está muy interesante las conversaciones que se abren, porque he estado escuchando varios de los podcasts aquí, pero creo que hay una cosa con lo que dices que es muy interesante, que justo la hagamos con Pedrito, y es que nos acostumbramos en Colombia a la montonera de cuenteros, y no más significa mejor, ¿no? O sea, es chévere ver hartos, pero a veces muchos no significan una mejor experiencia para el espectador, porque a veces de pronto ver dos muy buenos que alcancen a mostrar su trabajo. Te lo digo también porque pasa mucho en Argentina. En Argentina, uno va a un festival en Argentina y cada noche se presenta con otros 7 en un cuento de 5 minutos. O sea, uno nunca alcanza a elaborar una función, ¿no? Que ayude a que tengas una atmósfera, que construyas. Entonces, a veces, y también por cosas de gestión, es que imagínate, lo que significa en este planeta, en este momento, movilizar 5, 10, 15, 20 personas y sostenerlas y mantenerlas 8 días para un festival, no es lo mismo que lo que pasaba hace 20 años. El nivel, por ejemplo, de compromiso de la empresa privada no es el mismo. El nivel de ingresos por taquilla tampoco es el mismo. Me hago entender, o sea, como que son muchos factores. Yo lo que siento es que, de alguna manera, lo que ha sucedido también es que la gente se ha vuelto como en nichos cerrados, y en lugar de aprovechar para tener referentes, se programa a sí mismo 17 veces, y pues después de que tú ves los mismos, como dices, o sea, cuando yo veo a alguien una vez, otra vez, y además vuelve y cuenta los mismos 2 cuentos, y o sea, uno ya dice como, ok, hasta me lo sé de memoria, me tiene que gustar mucho, que yo también me repito mucho a muchos cuenteros, pero ¿por qué no esta misma persona que ha logrado un espacio, pues invita al diferente? Porque es que el público se alimenta de lo diferente. Lo que construye un público de narración oral es tener muchas posibilidades, como tú dices, no tienen que ser muchos el mismo día, pero sí una rotación interesante, que además de eso tenga diferentes estilos, que yo pueda ver al Decimero del Pacífico con el más citadino, con el parcero del Popular 8, ver a Mari Grueso, ¿no? La poetisa, junto a Robinson Posada. Eso me trae una experiencia en la que mis sentidos, puede que el uno me guste más que el otro, no importa,
Pero, y te juro, cuando trajimos una vez a Mari Grueso en el marco del Quiero Cuento y se presentó con otros narradores aquí que eran súper efecto y tal, y nosotros decíamos, bueno, y en universidad, o sea, ella no iba ganadora, pues porque el contexto estaba más a favor del local, por así decirlo. ¿Tú crees? Terminó y la gente se iba y nos decía, ay, gracias. No, y se iban, la abrazaban, enamorados de Mari. Entonces, eso que demuestra que se nos abre la cabeza a todos. Y creo que es lindo también esto que estás haciendo, y resalto este ejercicio de Entre Cuentos por eso, porque hay una gran variedad de trayectorias y de características, y eso es lo que debería pasar en un escenario de cuenteros. Tanta variedad, ¿no? Sí, claro, esa es la idea, que vengan, porque de hecho me importa mucho que todos tengan por acá su espacio para que cuenten su forma de ver la cuentería, de ver y de vivir. Fíjate que o sea, han habido muchos invitados, todos son premiados, todos han ganado algo. Qué bueno. Sí, sí, y a todos les hago la misma pregunta. Listo, muy bonitos los premios, pero la cuentería, ¿cuál es el premio que usted se ha llevado de todo, no? No es que haya ganado una beca, una nominación, no. ¿Cuál es el premio que usted siente que le ha dado la cuentería en esta trayectoria? Sí, no, para mí, bueno, los premios estos que estábamos hablando, yo súper agradecidísimo con la vida, con esos espacios, con el momento en que esos premios llegaron a mi camino. Pero para mí el premio más grande es el de tener el privilegio de seguir confrontándome con los públicos y sentir que de alguna forma hay un encuentro efectivo y afectivo, ¿sí? Que me sigue manteniendo a mí con ganas de contar historias. Yo a veces digo, bueno, ya yo voy de salida, sí, ya va siendo como la hora, así como hacen las estrellas que dicen, ya voy a despedirme, sí, ya no lo voy a hacer más, porque esto es exigente. Esto es exigente cuando uno se va a subir, por lo menos yo, cuando voy a contar historias, yo entro en una especie de, sí, que yo digo, ¿yo por qué hago esto? ¿A mí quién me manda? Yo soy un tipo muy tímido, realmente, y esto es un acto de coraje. Es un acto de coraje en todos los sentidos. Entonces yo empiezo en ese trance. ¿A mí quién me manda? Porque yo hago esto. Pero yo hasta cuándo, porque yo no, ya, no lo hago más. Pero mentira. Te dije que era como un veneno. O sea, vuelve y se activa. Y después que lo hago, digo, no, es que esto es... La recompensa está ahí. La recompensa está en ese encuentro. Hoy por la mañana fue una presentación allí en esta misma en Compensar de la 94. Fue maravilloso, eran personas adultas ya, mayores, y fue tan bonito porque yo compartí un espectáculo de historias que hablan desde mi nacimiento hasta mi adolescencia en Cuba. O sea, en La Habana, primero en Cienfuegos, donde nací, después en La Habana, y todo las historias que van engarzándose en ese universo. Y ver la gente emocionada, gente que estuvo en Cuba, que me decían, sí, yo estuve, y otra gente que venía y me decía, yo quiero ir a Cuba, y ahora que tú has contado todo esto, me siento como con ganas de hacer. O sea, ahí está la recompensa. Para mí, ahí está. Que no es pequeña. Que no es pequeña. Y que le agradezco inmensamente. Sí. Y bueno, también hay una recompensa importante que me ha dado el camino de la vida, que tiene que ver con lo formativo. Fui docente universitario por más de 25 años en la Buenaventura de Cali, ya lo estaba comentando ahorita, estábamos al principio hablando de eso. Y allí pude mover espacios de narración oral, o sea, para formación de narradores jóvenes en la universidad. Logramos que como asignatura se incluyera en el plan de estudios de la formación de docentes para la primera infancia, lo que es clave. O sea, me parece que la formación de narradores en el ámbito de, digamos, de lo educativo, de lo pedagógico, de lo estético también, porque bueno, estaban todas las modalidades a disposición de los estudiantes, tanto la que tenía que ver con una carrera como la pedagogía, como la que era porque yo quiero explorar y quiero ver qué pasa, como la que era yo quiero ya narrar historias y voy a estar en un grupo de narradores ya más consolidados. O sea, eso también para mí ha sido una recompensa importante de la vida. Qué bonito. Pedro, llegamos a una sección, casi que al final, pero nos gustaría que nos contara un cuento. Bueno, déjame pensar a ver si hay cuál. A ver, el público que
que escucha el podcast? ¿Es universitario? ¿Es joven? Es bastante diverso. Diverso. Es bastante diverso y le cuento que el podcast no solamente se escucha en Colombia, sino se escucha en México, España, Alemania y Australia. Ah, qué bien, Entonces, qué bien, qué bien. entonces ahí tiene... Cuéntate un cuento en alemán, así como para... En alemán, claro. ajá, Eso sí, Mira, te voy a contar una historia que a mí me resulta muy, muy querida. Es una historia breve, por supuesto. Ellos se conocieron cuando entraron a la universidad. En ese primer semestre que pasan tantas cosas, donde cambian tantas cosas para los jóvenes que empiezan a formarse profesionalmente, ellos se encontraron en un pasillo de la universidad, se miraron a los ojos y aunque estaban en carreras diferentes, sintieron que aquella mirada había trazado un camino que los iba a unir. Y así fue. Parecía ser amor. Luego decidieron verificar si era realmente amor. Y al parecer todo ese proceso de formación universitaria lo había confirmado, al punto que decidieron casarse justo cuando se graduaran. Y la fecha del grado estaba muy cerca, la boda estaba rodando, cuando él le mencionó a ella la existencia de un tío al que nunca había hecho referencia. Ella sabía que sus padres habían muerto cuando él era muy pequeño, pero no sabía que él tuviera ningún otro familiar, nunca le había hablado. Y él empezó a hablarle de buenas a primeras de su tío. Tenemos que ir a visitar a mi tío antes de casarnos. Porque mira, mi tío es un hombre de muchos recursos. Mi tío nos puede ayudar, mi tío es millonario. Mi tío tiene casas aquí, tiene casas allá, tiene casas acullá, mi tío tiene yates, mi tío tiene avión particular. Y ella, de buenas a primeras, empezó a preguntarse si realmente conocía a ese hombre del que se había enamorado. Porque esa actitud de hablar del tío como alguien que podía llenarlos de cosas y de plata y demás, no le cuadraba. No le cuadraba con la imagen que ella había ido construyendo de él. Bueno, fueron a visitar al tío, pasaron un fin de semana en el yate del tío, luego en el avión particular del tío regresaron y cuando llegaron del viaje, ella decidió terminar con él la relación. Ella decidió ser su tía. Bien, bien, bien. Ahora sí me hizo reír, Pedrito. Mira, bueno, tú nos habías preguntado que dónde nos conocimos. Yo creo que nosotros nos conocimos fue en Bucaramanga, Pedrito. En Bucaramanga, hasta Bucaramanga sí, fue. un festival en Bucaramanga. En el festival, en el 99 fue 99. o en el 2000. En el 2000. En el 2000. En el 2000. Y nosotros hemos ido muchas veces, nosotros somos como de un mismo paquete, yo creo. ¿Sí? O sea, yo no sé si es que los organizadores de festivales hacen paquetes de cuenteros, pero nosotros casi siempre estamos en un paquete. Qué dicha. Hemos Sí, tenido la dicha de coincidir de mucho. ir. Sí. Entonces hemos estado en Bucaramanga varias veces al tiempo, o sea, porque obvio, muchos cuenteros han ido al Iberoamericano de Bucaramanga, pero que hayamos coincidido Coincidimos en como Costa Rica. invitados en Costa Rica. 2 veces. Sí, eso iba a decir. 2 veces también en Costa Rica, en Bucaramanga como 3, Sí. En La Guajira, en Riohacha, Ajá. en Varias. Riohacha un burgo de veces, en Medellín. Entonces, Bueno, aquí en en Venezuela. Bogotá. Pues en Bogotá, claro, en el Quiero festival, Cuento, en el Quiero Quiero Cuento, Cuento. que- Pero en Venezuela, Sí, bueno, no, o sea, una maravilla. como que la vida nos ha dado muchas Ese oportunidades de compartir y de compartir las historias y también eso, de ir viéndonos crecer. Imagínate, el hijo de Pedrito tenía como 4 o 5 años cuando nos conocimos. Además es muy chistoso porque realmente yo a Alejandro lo vine a ver ya adolescente, pero como compartimos en el festival nos íbamos contando la vida y pasó que ayer por fin Pedrito conoció a mi sobrino. Resulta que venimos hablándole a Pedrito, mi hermana y yo. Mi hermana quiere mucho a Pedro también porque nos conocemos desde 2003. Con Nati se conocen desde 2003. Y mi hermana tenía, no, desde antes, bueno, Pedrito la vio hasta embarazada, con decirte. Y entonces, nosotros jurábamos, mi hermana y yo, que Pedro y mi sobrino ya se han visto. Y tiene 24 años mi sobrino. Y siempre al uno le hablábamos del otro como si fuera familia, pues, de que se han visto. Y hasta ayer se vieron físicamente. Físicamente por primera vez. Pero ya Pedrito sabe todas las historias de él porque llevamos 24 años conectándonos. Nosotros un poquito más, ¿no? Y bueno, Pero ese es otro regalo también de este oficio.
¿sí? Que uno va conociendo gente que se va haciendo tan cercana, tan querida, ¿sí? Gente que uno dice, puedo contar con esta persona, que es una persona íntegra, ¿sí? Hay de todo, pero también hay este tipo de gente luminosa, y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, me considero también un hombre premiado por la vida en ese sentido, que he conocido gente muy, muy bonita, que sigue estando allí, con la que sigo teniendo una cercanía, un aprendizaje constante, con la que tengo confianza en el oficio, con la que me siento respaldado, respetado, ¿sí? A quienes respeto y respaldo. O sea, creo que hay allí un valor también importante en esto que hacemos. Claro, es que aporta mucho al ser humano, ¿no? Le da vida, encontrar ese tipo de personas en el camino y que se quedan. ¿Sabes qué? Es que hay algo que los cuentos en sí tienen una sabiduría, y cuando te dedicas a contar cuentos y realmente escudriñas esa sabiduría, pues hay una cantidad de aprendizajes. Entonces, cuando uno tiene el gusto y el regalo de conocer a cuenteros que hacen ese ejercicio, cuenteros y cuenteras, pues te encuentras una cantidad de maestros, de gente sabia, o sea, como que tienes unas charlas de las que sales como, ¿no? Sale tu vida, pero también sale una cantidad, se te mueve la cabeza, el corazón, todo. Entonces, realmente los festivales de cuenteros, muchas veces, que es un tema que hablábamos ayer también con Pedrito, a veces los organizadores de festivales no lo hacen para el público, sino para los mismos cuenteros, que no debería ser así, porque el foco es el público. Pero yo disfruto todas las opciones, no, y sí ha sido un regalo ese. He aprendido tanto de la vida, de mi oficio, de la gestión, de todo, ¿me entiendes? Como hija, como hermana, como humana, encontrándome con esos narradores, con los que además, como te acuerdas que hablamos el otro día, a veces en un café uno aprende mucho más que en una clase de narración. Entonces, sí, es un agradecimiento, y pues un agradecimiento de encontrarme a Pedrito por ahí, por los caminos de los cuentos. Bueno, ya que dices que una clase, Pedro, profesor de universidad, cuentero con mucha trayectoria, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones de narradores? Bueno, yo creo que lo primero es que abracen este arte con honestidad, que tengan muy claro la responsabilidad que tienen si lo asumen, que no lo abaraten, que este arte no merece ser abaratado, es un arte de grandeza humana, y abaratarlo, quiero decir que, bueno, lo voy a hacer para que me digan que qué guapo me veo en el escenario, para llamar la atención de X o Y público, como utilizarlo, ¿sí? Que no lo utilicen, que más bien vivan para él, porque es un arte en el que es un ejercicio de humanidad, que tengan eso en cuenta, en el que uno crece mucho, pero en el que uno solamente logra metas y logra propósitos si uno es consciente de lo que le toca entregar, ¿sí? Que no es un arte en el que uno va a recibir mucho, sino que tiene que entregar mucho, que a veces recibe mucho menos de lo que entrega. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si el propósito es recibir mucho, mira, prueba en otro, ¿sí? Prueba en otra área, porque acá hay que entregar mucho y a veces se recibe poco. Que hay que elegir muy bien el repertorio, hay que construirlo, hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender, y no hay mejor manera de aprender que yendo a ver a los colegas contar historias. Ahí hay un aprendizaje, o sea, uno en un taller aprende muchas cosas, tiene referencias de carácter técnico, de carácter teórico, de carácter, en fin, de todo tipo. Pero viendo contar a otros, uno aprende lo bueno y aprende lo malo. Y uno confirma muchas cosas de lo que está haciendo, y hay otras que se da cuenta que tiene que revisar. O sea, el ejercicio, yo creo que es un ejercicio de confrontación así, ¿sí? Directa. Yo publico ahora, yo narrador después, si ese es mi camino. Pero entonces aprendiendo de todo el mundo se aprende, de todo el mundo. Y creo que ahí hay como que algunos consejos que yo daría. No, bastantes. De hecho, lo que quería hacer una charla amena, una entrevista, terminó siendo una masterclass impresionante, hermosa. Pero amena sí, también. Sí. No, de verdad que muy agradecido, acá en nombre de la emisora, el mío propio, a Hanna por haberte traído. De verdad que ha sido una
una charla muy bonita, muy amena. Gracias por ese viaje entre palabras, entre festivales latinoamericanos, porque nombraron como 4 o 5 países. Y pues quedas con las puertas abiertas, ambos, a una nueva oportunidad de venir a charlar acá a Entre Cuentos de Compensar Estéreo. Bueno, muchísimas gracias a Compensar Estéreo, a Compensar como entidad que también me acogió en la mañana en esa presentación tan linda, y les auguro muchísimos éxitos. Gracias por este espacio, por animarlo, por sostenerlo, y espero que lo sigan nutriendo. Es la idea, sí, señor. Yo me sumo a todo lo que han dicho los anteriores. Y con el compromiso de volver. Pero siempre. Listo. Muchas gracias, Hanna.